Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca, yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca, tu gracia que puede salvar. Cerca, tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Señor. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por tomarle su tiempo en esta noche para estar con nosotros en este tiempo de estudio bíblico. Puedo reportar que esta mañana tuvimos un servicio excelente esta mañana en el templo. Todos ustedes saben que los domingos a las 10 de la mañana estamos congregados
allá en la iglesia, domingos a las 10 de la mañana, y les invitamos a unirse con nosotros. Bendiciones a todos ustedes, los que están en línea. Gracias por tomar de su tiempo y participar en este estudio bíblico. Los domingos, todos los domingos a las 6 de la noche, siempre estamos aquí en línea estudiando la palabra de Dios. Y les recuerdo que también los jueves a las 7 p.m. aquí mismo en Facebook tenemos nuestro tiempo de oración y meditación sobre la palabra de Dios. Y los sábados en la noche tenemos un tiempo de actividad juvenil, también por medio de Zoom los sábados a las 7 en la noche. Así que estas son las oportunidades que tenemos para poder compartir juntos como una iglesia local. Hermanos, en esta noche vamos a seguir básicamente el mismo programa. Antes de orar para comenzar este servicio, quiero recordarles, hermanos, que nosotros damos gracias a Dios por su fidelidad, gracias por sus oraciones por mí. También tuve una semana de mucha bendición. Quiero pedir que sigan orando por los países centroamericanos afectados por los dos huracanes, ETA e IOTA. Sigo orando por nuestra iglesia, por los líderes. Quiero dar unas palabras de agradecimiento a todos los voluntarios de nuestra iglesia, las personas que nos ayudan los domingos en la mañana con todo el protocolo higiénico y también con su participación en el servicio presencial. Todos los músicos, mis hermanos, fue excelente hoy. También la gente que se involucra en la limpieza. Hermanos, del fondo de mi corazón, gracias por su servicio y sé que lo hacen al Señor. También doy gracias a Dios por nuestros misioneros que sostenemos económicamente allá en San Cristóbal, Franklin y Roselene, y por el buen trabajo que ellos están haciendo. Mis hermanos, unas peticiones de la iglesia, siguen orando por algunos que necesiten trabajo. Me llega a la mente Wandy, que está en una situación bastante apretada. Él necesita encontrar trabajo. Fue de mucha bendición ver a Domi en el servicio esta mañana. Sigan orando por ella. Sigo orando por los hermanos Phillips, Pastor Chris y Laura, y su ministerio que ellos están iniciando. Si ustedes no lo han visto en Facebook, ellos ya anunciaron que ellos están comenzando un ministerio de consejería bíblica que se llama Ministerios Sela. Les animo a que lo busquen en Facebook. Ellos necesitan nuestras oraciones. Esto es una área de mucha necesidad. Y yo sé que el Señor los va a usar grandemente en ese ministerio. Siguen orando por nuestros familiares que están sufriendo, que tienen problemas de salud. Quiero pedir mucha oración, mis hermanos, por la iglesia enviadora nuestra, el pastor Miguel, el que ha venido con su equipo varios años para trabajar aquí. El pastor Miguel tiene el virus, y también su pastor asistente, el hermano Chris, que también ha venido aquí a este país. Ellos dos tienen COVID-19. Creo que la hija mayor del pastor Miguel también tiene el virus. Así que, hermanos, hay que orar mucho. Gracias a Dios, a partir del lunes van a empezar a vacunar a la gente allá en Estados Unidos, y sé que esto va a seguir creciendo. Así que sigan orando por esas peticiones, hermanos, por las iglesias hermanas en esta ciudad, por el pastor Joel y varios más, hermanos. El Señor es bueno, siempre ha sido bueno y siempre será bueno, y Él ha sido bondadoso y generoso con nosotros. Amén. Hermanos, quiero tomar un tiempo ahora para orar, iniciar este servicio, y luego les voy a invitar a que canten conmigo una canción especial que se llama Cristo, nuestra esperanza es. Pero ya vamos a invocar el nombre del Señor y orar para comenzar nuestro estudio bíblico. Amén. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad nuevamente, Señor, que nos has dado para utilizar la tecnología moderna para congregarnos
en forma virtual, Señor. Quiero darle gracias, Señor, porque nos dieron hoy en la mañana otra oportunidad de ver de forma presencial a los hermanos de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, por la fidelidad de ellos. Gracias, Señor, por dejarme ser parte de una familia espiritual tan cariñosa, Señor. Yo sé que ellos oran por mí, yo oro por ellos, Señor, y nosotros nos animamos unos a otros, Señor, para andar con integridad y carácter, Señor, en nuestras vidas cristianas. Y doy gracias a Dios, Señor, por esa gran bendición. Quiero también darle gracias, Señor, por la palabra de Dios en nuestro idioma, la que tenemos en nuestras manos, Señor. Y gracias, Señor, que tu palabra es viva, eficaz y es, Señor, activa en nuestras vidas, Señor. Quiero pedirle, Señor, que en esta noche me ayudes a tener la mente de Cristo, Señor, en este estudio. Quiero dividir bien la palabra de Dios, enseñarla bien, Señor, y quiero que mis hermanos se animen mucho para ser fiel y para obedecer las enseñanzas de tu palabra, Señor. Así que bendice este tiempo juntos, Señor. Si se une con nosotros, Señor, de alguna persona de visita quizás, Señor, una persona que quizás nos ha estado visitando, que no tiene la seguridad de tener una relación personal con el Dios creador, Señor, te rogamos, Señor, que hoy sea su día de salvación. Gracias por lo que va a hacer y ya, Señor, encomendamos este servicio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero ya compartir con ustedes una obra musical que se llama Cristo Nuestra Esperanza Es. Y cuando regresemos, quiero también exhortarles a que tenga en tus manos tu copia de la palabra de Dios, porque la va a necesitar esta noche. Amén. Así que cantemos juntos a Cristo Nuestra Esperanza Es. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Qué gran verdad, paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará, en la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa le
esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, confiesen hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Amén. Bueno, yo espero que cuando pongamos las canciones que ustedes cantan junto con el video. Amén. Yo sé que lo hago aquí. A mí me gusta cantar aunque yo esté aquí solo. Amén. Bueno, hermanos, ya es tiempo para tener nuestro estudio bíblico. Nuevamente, si usted tenga su copia de la Biblia, por favor, puede buscar en la palabra de Dios la carta de Pablo a los Filipenses. Mis hermanos, Filipenses viene después de Efesios y antes de Colosenses. Amén. Yo recuerdo cuando nosotros memorizamos como jóvenes el orden de los libros de la Biblia. Y si usted necesita consultar el índice en el principio, no tenga pena, mi hermano, porque eso es como uno aprende. Amén. Pero ya en Filipenses, capítulo 4, para poder tener el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, quiero comenzar en el versículo 1, aunque es realmente el versículo 8 y 9 que será el enfoque del estudio esta noche. Amén. Entonces, comenzando en el versículo 1, pero antes quiero poner esto, amén, que ustedes citan conmigo, por favor, Salmo 119, versículo 18. Digamos todos, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermanos, más de todo, nosotros necesitamos que el Señor Jesús abra estos ojos para leer la palabra de Dios, pero también que abra nuestros ojos espirituales, así para poder tener entendimiento de su palabra y así obedecer lo que Él nos dice. Amén. Así que Filipenses capítulo 4, voy a leer a partir del versículo 1 para que tengamos el contexto. Amén. Versículo 1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La semana pasada fue donde iniciamos el estudio de ansiedad. Y aquí Pablo en el versículo 6 dice, por nada, repito, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, con una actitud de agradecimiento en nuestro corazón, la solución para la ansiedad es que nosotros oremos, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, que oremos, que roguemos a Dios. ¿Y qué es lo que resulta cuando nosotros comenzamos a orar? Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, y guardar, como nosotros enseñamos la semana pasada, es un término militar, cuando se hace la guardia alrededor de un cuartel. Así que la paz de Dios va a funcionar como una guardia
militar alrededor de nuestros corazones y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ahí fue donde dejamos el estudio y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el texto en el versículo 8 y Pablo va a continuar lo que es esta idea de Cristo Jesús a través de nuestras oraciones. Cuando Él nos da su paz, va a continuar la idea de guardar los pensamientos y los corazones nuestros. Así que esto va a ser el enfoque de esta noche. Así que continuemos ya con el texto. Y Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Allí continuando lo que es el enfoque sobre nuestros pensamientos. Y luego él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Allí, en esta noche, quiero enfocarnos ahora en esos dos puntos, donde Pablo dice en esto pensad y luego él dice esto haced. Pensando en estas virtudes y luego haciendo lo que nosotros aprendimos de Pablo. Amén. Ayer, aquí en la casa, vi que mi hija estuvo preparando una comida interesante. A ella le gusta buscar recetas nuevas y preparar cosas nuevas así para ser diferente. Y lo que aprendí ayer era esto, los ingredientes son muy importantes. Ella estuvo preparando un tipo de pasta y le pregunté qué tipo de pasta era y me dice pasta picante. Entonces los ingredientes de la pasta eran cosas así picantes, tenía ciertas especias y por supuesto como era pasta picante, ella tuvo que incluir en los ingredientes pasta. Y entonces con la pasta y con las especias y los demás de los ingredientes después salió pasta picante. ¿Cuál es el punto de esa ilustración? Mis hermanos, era importante lo que entró en la preparación. ¿Por qué? Bueno, el deseo de ella era tener pasta picante, pero con ingredientes diferentes hubiera traído un resultado diferente. Uno no puede esperar tener pasta picante y luego echar en la receta papas, porque papas no es igual que pasta. Lo que entra es lo que sale. Aquí en el texto vemos que Pablo comienza diciendo por lo demás y en la lectura anterior, eso es un vínculo al texto anterior. Recuerde que Pablo había exhortado a los filipenses orar para poder acabar con la ansiedad y así traer la paz de Dios. Y en base de esa promesa anterior, Pablo exhorta a los filipenses y también exhorta a nosotros tener dominio propio sobre nuestras mentes, lo que nosotros pensamos, y luego convertirnos en hacedores de la palabra de Dios y específicamente esas virtudes que acabamos de leer en esos versículos. Mis hermanos, para poder así iniciar con algunas cosas, mira aquí lo que dice en Proverbios 4:23, porque quiero enfatizar en esta noche la importancia de guardar nuestros corazones y guardar nuestras mentes. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa. Dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es la fuente de todo lo que sale en la vida. En Marcos, capítulo 12, la exhortación es un poco más severa, digo yo.
Versículo 30 y 31 de Marcos 12 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amando a nuestro Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahí está de nuevo el corazón y la mente, hermanos. Es importantísimo, mis hermanos, lo que nosotros pensemos. Y con esto quiero seguir en esta noche. Entonces ya vamos a volver a leer el primer versículo. Y en esto quiero enfatizar, hermanos, es muy importante lo que nosotros pensemos, lo que permitamos que entre aquí en la mente, porque cuando entra en la mente, eventualmente llega al corazón. Y entonces, volvamos a leer el versículo 8, donde dice aquí, por lo demás, hermanos. Recuerde que por lo demás es una transición desde los versículos 6, 7 hasta lo que estamos leyendo ahora. Por lo demás, hermanos. Y recuerde que el tema anterior era la ansiedad y la exhortación de Pablo, orar para poder tener la paz de Dios que funcionaría como la guardia alrededor de nuestro corazón y nuestra mente. Por lo demás, es decir, finalmente, hermanos, todo lo que es, número uno, verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad, en esto pensad. Aquí quiero tomar ese listado de virtudes y ir uno por uno así definiendo lo que significa. Pero antes de comenzar esa parte, recuerde que esas virtudes listadas aquí eran virtudes que la cultura greco-romana estimaba y valoraba mucho. Estas eran virtudes que la gente habrían entendido. Y ahora Pablo está tomando cosas que ellos podrían entender bien por la cultura en la que vivían y ahora lo está aplicando a lo que es la vida espiritual. Así que la primera virtud allí dice todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Hermanos, déjenme declarar antemano que la palabra de Dios es la fuente de toda la verdad y Jesucristo es la verdad encarnado. Lo sabemos por aquí dice en Juan capítulo 17, versículo 17, el mismo Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, en nuestras manos nosotros tenemos la verdad de Dios, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos en cuanto a esta vida que nos ha dado. Encontramos todas las respuestas a nuestras preguntas en su santa palabra, porque su palabra es verdad. También, hermanos, vemos en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo, hablando de Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y mira lo que dice de Cristo Jesús. Dice, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Mis hermanos, su proseguimiento a la verdad comienza con una relación con Jesucristo, la verdad encarnada. Y luego continúa con una dedicación a leer y meditar sobre su palabra, la fuente
de toda la verdad. Por eso Pablo dice, todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es la verdad de Dios y Jesucristo es la verdad encarnada. Luego dice todo lo honesto, todo lo honesto. Mis hermanos, honesto literalmente significa algo honorable, algo venerable. Realmente es algo derivado de una ciudadanía celestial. Esas son cualidades indispensables en los líderes. Puse allí en la pantalla Filipenses 3:20 para recordarles que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. La palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y hermano, todo lo que es honesto es derivado de una ciudadanía celestial. Y son cualidades que nosotros encontramos o que debemos de encontrar en los líderes en la iglesia local, porque la misma palabra honesto se menciona en todos los pasajes que se tratan de los pastores, los ancianos y los diáconos. Por ejemplo, en las epístolas pastorales en Tito, donde habla de las calificaciones de los pastores, ancianos y diáconos. Eso es una cualidad indispensable en los líderes, que seamos honestos, que vivamos dignos de ser ciudadanos del cielo. Luego en la próxima virtud dice todo lo justo que literalmente significa equitativo. Y eso es, hermanos, en el sentido práctico. Ahí justo significa que nosotros practicamos lo que siempre es lo correcto. Cuando nosotros, cualquier decisión que tomamos, cualquier acción así, nosotros debemos de desarrollar el hábito de hacer siempre lo que es correcto. Yo recuerdo que uno de los líderes de los años pasados era un antiguo pastor metodista que se llamaba Bob Jones. Y él estuvo famoso por decir muchas cosas, pero uno de sus refranes era, haz lo correcto hasta que las estrellas caigan. Y eso es el sentido de la palabra justo, una virtud indispensable en la vida cristiana. Luego dice en el texto todo lo puro. Simplemente quiero enfatizar de que eso no solamente lleva el significado, por ejemplo, en el sentido sexual. La pureza sexual obviamente es súper importante, pero es algo que literalmente significa libre de contaminación. Habla en el sentido general de pureza moral. Todo lo justo. Luego dice todo lo puro y luego dice todo lo amable. Amable es una palabra utilizada solamente aquí en el Nuevo Testamento y habla de belleza espiritual, belleza moral. Podría también referirse a algo estético, por ejemplo, algo atractivo. Me llega a la mente, por ejemplo, cuando ustedes han visto quizás en la tarde un bello atardecer donde el sol se va poniendo así, allí en el horizonte, así, cosas así bellas, son las cosas amables aquí en ese sentido. Luego dice todo lo que es de buen nombre. Buen nombre significa, hermanos, que las cosas que yo pienso hablan bien de mí. Por ejemplo, cuando alguien habla bien de mi conducta, eso habla de mi buen nombre. Todo lo que es de buen nombre. Y ahora en el versículo Pablo va ya resumiendo y dice, si hay virtud alguna, hermanos, recuerde que esas eran virtudes que los filipenses habrían entendido bien, cosas que ellos valoraban mucho
y ahora Pablo lo aplica a sus propias vidas. Era Pablo resumiendo, diciendo todo lo que es de excelencia moral y todo lo que es digno de alabanza. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, en esto pensad, mis hermanos, es muy, muy importante lo que tú y yo pensamos. Ahora vamos a hacer esto muy, muy personal. Piense en la ilustración que compartí en el principio. Hay un refrán común en el mundo hoy en día que dice, basura entra, basura sale. Mis hermanos, lo que entra en tu mente es lo que va a salir en tu comportamiento. Pensemos en lo que leemos, pensemos en lo que vemos. Mis hermanos, hoy en día más que nunca, la disponibilidad de lo que tú y yo podemos ver en el internet es increíble. La cantidad, mis hermanos, lo que antiguamente era a través de revistas donde uno tenía que ir y ver una revista así en privado, tratando de esconderse, mis hermanos, toda la pornografía en el internet hoy en día está disponible abiertamente. Uno podría esconderse en la privacidad de su habitación y ver un mundo de cosas oscuras. Mis hermanos, lo que permitamos ver a través de nuestros ojos es importante. No puede ser, mis hermanos, la basura que el mundo quiere ofrecer. Mis hermanos, hoy en día las películas y los programas que vemos allí en la televisión son cosas que cuando yo era un joven nunca hubiese puesto por ser demasiado sucio. Mis hermanos, si uno se limita solamente por lo que se ve en Facebook, por lo que uno puede leer en Facebook, yo no me refiero solamente a las imágenes feas que uno puede encontrar en Facebook y los videos cortos, pero las cosas que uno puede leer es que no hay ningún control sobre eso. Y mis hermanos, lo que nosotros dejamos entrar aquí por los ojos y por los oídos va a penetrar su mente y luego va a llegar y va a afectar la condición de su corazón. Y aquí Pablo está exhortando al pueblo de Filipos pensar en todo lo que es virtuoso. En los Salmos, Salmo 101, la segunda parte del versículo 2 y la primera parte del versículo 3, mira lo que dice ahí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Luego en Mateo, ese asunto de lo que nosotros vemos con los ojos se trata de manera muy severa. Dice en el versículo 29 de Mateo 5, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ayer mi hija estuvo cumpliendo con una tarea por su clase de teología en la universidad y el tema era la escatología y ella tuvo que participar en un diálogo allí en el internet. Y ella a veces me hace preguntas sobre su tarea y entramos en el tema de la interpretación bíblica y tuvimos una plática sobre lo que es la diferencia de interpretar literalmente y interpretar alegóricamente. Y hermanos, déjame decirle algo, si usted tiene un problema
con las cosas que está permitiendo ver con tus ojos, por favor, no saca tu ojo literalmente. Aquí eso no es el significado. Aquí simplemente se está empleando lenguaje severo para enfatizar cuán importante es cuando uno tenga problemas así, cortar el problema allí en lo que es la raíz. Mis hermanos, uno no puede jugar con ese tipo de pecado. Uno tiene que cortarlo desde la raíz y luego sacarlo, mis hermanos. Jesús no quiere que literalmente usted vaya y que busque un cuchillo para cortar el ojo y sacarlo. Eso es simplemente el lenguaje figurativo para enfatizar que hay que tratar de una vez y severamente con pecados así. Entonces, hermanos, resumiendo aquí la primera parte en el versículo 8, es muy importante la forma que tú y yo pensemos. Y nuestra forma de pensar va a ser afectada por lo que permitamos entrar, lo que vemos con los ojos, lo que leemos, lo que oímos con los oídos. Todo lo que entra aquí en la cabeza y que penetra la mente va a afectar a su corazón. Y Pablo exhorta a los filipenses ser virtuosos en su forma de pensar. Y luego, en el versículo 9, Pablo dice aquí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto haced, mis hermanos, es muy importante entender que donde dice ahí esto haced, ahí significa, no significa algo que se hace una vez. Eso es simplemente el verbo practicar algo. Es algo que se convierte en un hábito, algo continuo. No es algo que sucede una vez y luego no se hace más. Es algo habitual, algo que practicamos en nuestra vida cotidiana. Entonces aquí Pablo está invitando a la gente de Filipos a imitar lo que ellos habían aprendido, recibido de él, lo que oyeron y lo que vieron de Pablo. Déjenme llevarles a Filipenses 3, porque eso no fue nada nuevo. En el capítulo 3, versículo 17, Pablo ya los había dicho, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. A los corintios, Pablo también había dicho lo mismo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, en el tiempo cuando vivía el apóstol Pablo, el Nuevo Testamento no existía. Pablo no tenía el Nuevo Testamento en sus manos, lo que tenía era el Antiguo Testamento. Entonces, había instrucción personal que Pablo compartía con la gente. Ahí el versículo dice, lo que aprendisteis de mí y lo que recibisteis. También Pablo había compartido con ellos su ejemplo, su forma de vivir. Él vivía lo que él enseñaba. Los filipenses oían cosas de Pablo y vieron cosas que Pablo hacía y practicaba. Pablo enseñaba la palabra de Dios, digamos, en el aula, pero también enseñaba la palabra de Dios con su vida, con su ejemplo. Él era un mentor a muchas personas. Y aquí, en este versículo, Pablo les está exhortando a los filipenses a practicar las virtudes mencionadas y enseñadas por Pablo con su vida y con su ejemplo. Hermanos, es importantísimo. Ahora vamos a ir a lo que es lo personal. Hermanos, es importante leer este libro, leer la palabra de Dios. Aquí en mi habitación yo tengo no sé cuántas copias
de la palabra de Dios. Hermanos, en el hogar típico, la palabra de Dios ocupa su espacio en el estante colectando polvo, pero nunca se la abra para leer. La palabra de Dios tiene que ser leída. La lectura de la palabra de Dios es súper importante, pero no es suficiente. Hay que leerla, claro que sí, pero hay que hacer lo que la palabra de Dios dice. Hay que practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. En ese orden, leer la palabra de Dios. Nosotros desde el principio aquí hemos exhortado a los cristianos, los que confiesan a Cristo como su Salvador, dedicarse a leer sistemáticamente la palabra de Dios. Pero también enfatizamos siempre leer, pero también meditar sobre la palabra de Dios. Cuando ustedes leen un capítulo, una porción, hay una parte que Dios usa para moverle a algo, vale la pena volver a leerlo varias veces, leerlo en traducciones diferentes, meditar sobre ella, luego volver a leerlo. Eso es el proceso de meditación. Esta ilustración yo lo he utilizado no sé cuántas veces y yo tengo el mal hábito de comer rápido. Cuando me ponen delante un plato de comida, yo puedo acabar con la comida así rápido. La vaca no es así. Si usted ve una vaca allí comiendo, agarre con la boca la hierba y luego por un tiempo largo y extendido va masticando así. Así, comiendo poco a poco, lento. Yo tenía un abuelo que frustraba mucho a mi abuelo porque él era fanático de chocolate. Eso es una cualidad familiar. Todos nosotros somos fanáticos de chocolate y él, mi abuelo materno, podía tomar un pedazo de chocolate, ponerlo en la boca y 2 horas después seguir comiendo el mismo pedacito de chocolate porque él lo saboreaba, lo masticaba lento así porque quería así comerlo y disfrutarlo. Y mis hermanos, eso es parecido a meditar sobre la palabra de Dios. No leerlo rápido para acabarlo y terminar con el pasaje. Leerlo, luego volver a leerlo. Yo normalmente leo la palabra de Dios en inglés, luego vuelvo a leerlo en español. Cuando estoy leyendo, tomo notas así, copio versículos, luego vuelvo a leer las mismas cosas. Y así la palabra de Dios y sus verdades ya va penetrando hasta el fondo del corazón. Mis hermanos, nosotros necesitamos practicar esto. Necesitamos practicar las virtudes mencionadas en nuestras vidas cristianas. Y como Pablo dice aquí en el versículo 9, exhorta a los filipenses lo que habían aprendido de él, lo que habían recibido de Pablo, lo que oían, lo que veían. Pablo dice, haced esto, practica estas cosas. Y esto me chocó, me impactó, porque yo mismo me pregunto, ¿qué tipo de ejemplo soy yo a las personas en mi círculo de influencia? Yo estoy practicando lo que enseño a otras personas. Mis hermanos, nosotros no hemos aprendido nada hasta que lo hemos vivido. Si estoy enseñando cosas, pero no lo estoy viviendo yo mismo, no he aprendido absolutamente nada. Finalizamos. Yo le pregunto, mis amigos, mis hermanos, los oyentes de esta lección, ¿qué está permitiendo entrar en tu mente a través de los ojos, a través de los oídos? Pregúntase a sí mismo, ¿qué tienes que dejar
de leer? ¿Qué tienes que dejar de ver que no le complace a Dios? ¿Estás metido en la pornografía? ¿Tienes el hábito de ver películas y programas que son del mundo que no debe ser para el cristiano? Le ruego, busca ayuda busca ayuda de un consejero confidencial, porque hermanos, es como leímos en Mateo, esto hay que cortarlo desde la raíz. Estas imágenes que el mundo quiere que veamos, esas imágenes nunca se borren de la mente. ¿Qué está dejando usted penetrar tu mente en Facebook y en todas las redes sociales? Mis hermanos, no es solamente imágenes pornográficas. Yo me refiero a las cosas que la gente puede leer por horas, desplazándose por Facebook así. Facebook está lleno de enlaces, de relatos falsos, lleno de toda la política, cosas que la gente vayan pasando horas y horas y horas leyendo, llenando la mente con cosas indebidas, con cosas que no tienen ningún valor eterno. Está guardando tu mente, porque tu mente es el portal hasta tu corazón, y la palabra de Dios nos exhorta sobre todas las cosas que guardemos nuestro corazón, porque de allí mana, allí es la fuente de toda la vida. ¿Qué tiene que dejar de leer? ¿Qué tiene que dejar de ver? Segunda pregunta. Es lo más importante de todo. Y es si ha nacido de nuevo para así tener un corazón nuevo. Porque mi amigo oyente, con la habilidad propia, esas son cosas que uno no puede dejar, son cosas que uno no puede dominar. El pecado te deja esclavizado y sin tener un encuentro personal con Jesucristo, lo que se llama bíblicamente el nuevo nacimiento. Sin tener esa experiencia única, la palabra de Dios dice que estamos perdidos por toda la eternidad. Yo recuerdo la canción que nosotros siempre cantábamos hace años. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte. Un nuevo corazón es lo que más necesitamos. Yo recuerdo en el mes de septiembre del año 1986, cuando yo mismo llegué a esa encrucijada en mi vida, después de tener un abuelo paternal que me había compartido el evangelio, había orado por mí, me había testificado de lo que Dios había hecho en su vida. Yo recuerdo llegando yo a la misma encrucijada donde tuve que decir que sí al Señor y a la salvación que Él ofrece, o darle la espalda e ir por mi propio camino. Doy gracias a Dios que Él me salvó, no por mérito propio. Yo simplemente tuve que arrepentirme por ser pecaminoso por naturaleza y luego humildemente acercarme al Señor y decir: Padre Celestial, perdóname, estoy perdido. De mí no hay nada bueno. Pero luego de creer el mensaje de que Cristo murió por mí, luego de creerlo, tuve que confesarlo. Así que yo invoqué el nombre del Señor pidiendo que me salvara, y Él hizo esto mismo. Y la palabra de Dios nos promete: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y mi amigo oyente, no deja que ese momento le pase. Si el Señor está obrando en su corazón, no es el enemigo tocando, eso es el Señor. Dice la palabra de Dios que nadie puede venir si el Señor no lo atrae.
Y si el Señor esté tocando en su corazón es porque Él está iniciando esa obra en su vida, atrayéndole a través de su espíritu para que usted se acerque a Él. La palabra dice, el que viene a mí no le echo afuera. Hermanos, eso es la maravilla de la obra de Dios. Si Él está obrando, por favor, no le dé la espalda. Abre tu corazón, invoca el nombre del Señor y acéptalo como su Salvador. Mi hermano cristiano, ¿cuál es tu hábito en cuanto a leer y meditar sobre la palabra de Dios y luego obedecer y hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, eficaz, y lo que nosotros aprendemos de su palabra, la palabra de Dios dice que Cristo requiere obediencia total. ¿Cuál ha sido su respuesta a la obra de la palabra de Dios en su vida? ¿Obediencia o desobediencia? Mis hermanos, es muy importante lo que tú y yo permitamos entrar en la mente y así pasar al corazón. Si está leyendo cosas que no debe leer, por favor, es tiempo de reemplazar esto con la palabra de Dios. Si está viendo cosas con los ojos indebidas, por favor, aprovecha la oportunidad de arrepentirse, y puede ser que usted necesita acercarse a un hermano, un consejero, para pedir ayuda y así comprometerse de nuevo, de pensar sobre todo lo que es virtuoso, porque eso fue lo que Pablo exhortaba a los filipenses y en torno nos exhorta a nosotros. Hermanos, la forma que pensemos es muy importante y también lo que hacemos también es súper importante. Todo lo que aprendemos de su palabra, esto hagamos, mis hermanos. Si el Señor ha hecho algo en tu vida esta noche, si necesita hacer algo, si necesita tomar alguna acción, si necesita tomar alguna decisión importante, les pongo aquí en la pantalla lo que son los medios de comunicación. Ahí está el WhatsApp de la iglesia, ahí está el correo electrónico. Yo trato de revisarlo por lo menos semanalmente, si usted prefiere mandar correos. Si usted quiere dejar algo en los comentarios de las redes sociales, ahí está la información. Instagram, Facebook, Twitter, todo es igual. @IBGDRD. Ahí usted nos va a encontrar. Por favor, deje algún comentario y nosotros nos pondremos en contacto con usted. Mis hermanos, esto ya concluye el estudio para esta noche. Quiero animarles. Creo que en esta semana hay oportunidades para servir. Mi hermano Noel, yo no recuerdo si es en esta semana que usted tendrá algún tiempo más libre donde va a tratar de terminar las obras ahí en la iglesia. Si todavía está en línea y desea poner algún comentario allí de los días. Si usted tiene el tiempo libre y desea ir y participar en el mejoramiento de la iglesia, ahí le invitamos. Amén. Y también, por favor, no se olvide que el jueves estaremos aquí mismo en Facebook para el tiempo de oración, el tiempo de meditación en la palabra de Dios. Y el fin de semana, los sábados a las 7, hermanos, ayer tuvimos una visita en la actividad de jóvenes, el hermano Joan Pichardo de la Iglesia Bautista Vida Nueva de Santiago, y él compartió un mensaje que a mí me impactó mucho. Yo les quiero rogar que vuelvan a ver el video allí archivado en las redes sociales si usted no pudo estar con nosotros. Eso siempre, los sábados a las 7 es un buen tiempo en la palabra con los jóvenes de nuestra iglesia. Y el domingo próximo
A las 10 de la mañana estaremos en el culto presencial. La dirección de la iglesia es el kilómetro 17.5 de la autopista Duarte. Ahí mismo te vamos a recibir en la iglesia a las 10 de la mañana. Voluntarios, nuevamente contamos con tu presencia y tu ayuda los domingos, tratando de llegar temprano a las 9:30 para así tener todo preparado. Y el domingo próximo a las 6 de la noche tendremos la continuación de este estudio bíblico. Amén. Mis hermanos, voy a decir lo que siempre digo los domingos en línea. Yo los amo con el amor entrañable de nuestro Señor Jesús. Gracias por ser parte de mi familia espiritual, mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Yo los extraño mucho. Yo preferiría estar con ustedes presencialmente, pero esto es lo que el Señor nos ha dado. Pero los extraño mucho, los amo. Estoy orando por ustedes. Mando saludos a todos sus familiares. Ahora descanse bien, disfrute la noche con su familia. Oremos unos por otros y damos gracias a Dios porque ha sido una buena noche. Amén. Bueno, Dios les bendiga mucho, que todos pasen buenas noches. Hasta luego.